Este gobierno habla mucho de tener un especial cariño por los niños, por los jóvenes, pero cuando hacemos cosas como estas, inconsultas o al menos deliberadas, parece que estamos yendo en contrasentido. Si es tan inconsulta y tan arbitraria esta resolución, a lo mejor, ¿qué queda de parte de la Asamblea Nacional? Entiendo, como lo decíamos, o lo dije al inicio de esto, si esta resolución se salva la ley, a lo mejor está en contra de la misma Constitución. ¿Qué cabe desde la Asamblea? Bueno, lo que cabe desde la Asamblea es poner mayor cuidado, mayor prolijidad en la redacción del nuevo Código Penal Integral y dar las herramientas necesarias y adecuadas como para que los jueces y la fuerza del orden puedan controlar específicamente y combatir con mucha más eficacia el tema del narcotráfico y particularmente el microtráfico, que es el que más daño hace en los sectores urbanos marginales. ¿Cómo pueden distinguir, por ejemplo, las autoridades de control ahí? ¿Quién lo tiene por asuntos de adicción, de salud? ¿Y quién los tiene, en cambio, por tráfico? Esos son los mecanismos a discutir, esos son los puntos a debatir a profundidad. Yo creería que hay que hacer un registro, una especie de censo, la gente que quiera estar libre de la sanción penal, registrarse y hacerse un examen psicosomático para demostrar que realmente es consumidor. Y a esas personas, digo yo, establecer algún tipo de dispositivo de georreferenciación que permita monitorearlos como para que saber de que esa persona no está haciendo microtráfico, no es que está utilizando su adicción como un pretexto para poder estar siendo parte de un negocio ilícito que tanto perjuicio causa a la sociedad. ¿Esta resolución, doctor Moreta, puede incidir también en procesos judiciales que están ya ahí en trámite, si es que, por decir algo, hay una cantidad máxima y resulta que el juez ya inició el proceso, lo sentenció, incluso a una pena al consumidor por salud, por tráfico, por lo que sea? ¿Cómo se va a hacer? No hay un carácter retroactivo tampoco. No hay un carácter retroactivo, pero yo creo que aquí deja abierta muchísima discreción. Habrá jueces, a lo mejor algunos de ellos con cierto contubernio, cierto pacto o cierta remuneración extra, que dirán, no, si el Ministerio de Salud y el órgano rector del control de sustancias estupefacientes está diciendo que esta es la tabla permitida, pues bueno, esto se considerará como un consumo, como una tenencia tolerable, digámoslo así, y estará eximiendo de culpas. Yo creo que hay que arrancar con el debate, con un debate serio que ponga mucho énfasis en la prevención, en la educación, para que la gente esté consciente de que al final del día consumir poco, bastante o lo que fuera, siempre termina siendo dañino para la propia salud del consumidor y mucho más para el ambiente, tranquilidad que se debe promover en las familias y en el seno de los hogares. En materia legislativa, doctor Moreta, ¿cómo avanza el famoso Código Integral Penal? Bueno, estamos en este momento recibiendo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recomendaciones. La semana anterior, el día miércoles, les hizo presente el alcalde de Quito, Augusto Barrera, con algunas recomendaciones para que se endurecieran las penas en materia de tránsito, para que asimismo en el tema, por ejemplo, decía, si alguien provoca accidentes con toxicidad, ¿sí?, con intoxicación, o habiendo fumado droga o lo que sea, dice, se le quite las licencias de por vida. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de coherencia. Venimos reclamando esa coherencia del gobierno nacional, porque si por un lado proponemos una cartilla de tolerancia, por otro lado, en cambio, queremos crucificar a la gente que consume drogas cuando es encontrada en estado de intoxicación conduciendo vehículos. Entonces, estamos recibiendo observaciones, es un cuerpo legal bastante grande, bastante voluminoso, bastante complejo. Quiera Dios que tengamos la sapiencia suficiente para entregarle al Ecuador una herramienta útil que ayude a privilegiar el derecho de las víctimas por encima de los delincuentes, que sean primero las víctimas, luego los delincuentes, y adicionalmente que podamos romper esta larga esquela de impunidad, de corrupción, de contubernios, de coimas, en todas las esferas del sistema judicial y desde la parte investigativa inclusive. Usted ha topado un tema que también tiene que ver con el código y que es materia incluso de su campaña política. Me recuerdo que hablaba de tratar más bien de favorecer a los conductores
con penas que sean de menor cuantía. Así es. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, nosotros estamos preparando un proyecto de reforma integral a la ley de tránsito en la que básicamente se apuntale a corregir las distorsiones que tiene el artículo 145, que sanciona a los conductores peor que a delincuentes. Les dan multa, les dan descuento de puntos y encima carcelazo. Yo creo que eso es irracional. Casi en ningún país del mundo, a excepción del Ecuador, se sanciona el exceso de velocidad con prisión. Se lo debe sancionar con una fuerte multa, con trabajo comunitario, con situaciones alternativas. Porque, digo yo, si existen dispositivos, por ejemplo, para controlar y monitorear la velocidad de los buses de transporte público, ¿por qué no tratar de establecerlos en Ecuador? Eso permitiría controlar. Yo alguna vez estuve en Estados Unidos y veía como un bus de transporte urbano no podía, si quisiera, correr a más de 30 kilómetros por hora y tampoco podía pasarse al rojo porque tenía una especie de registro, ¿no es cierto?, interno que le bloqueaba. Entonces, si hay ese tipo de situaciones, la gente ya no queda la liberalidad del discrecional del conductor cumplir o no la ley, sino tiene dispositivos que si se pasa o si los violenta, tiene el registro y no va a poder eludir. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que en la ley se establezcan mecanismos para que se incentive a la gente a cumplir la ley. Por ejemplo, si usted está a 4 años y no ha tenido ninguna multa, usted tiene derecho a reclamar 10 puntos para el próximo canje de su licencia o para ser promovido a una licencia de mejor categoría. Eso le va a entusiasmar a la gente, porque no es fácil someterse a un examen teórico práctico y a veces la gran mayoría de ciudadanos no tienen pues formación ni siquiera secundaria, sino apenas primaria. Entonces, pero si se le da un incentivo a la gente va a poder dedicarse a cumplir la ley. Y yo creo que la eficacia de las leyes no pasa por la dureza, sino por las ventajas que ofrece del beneficio de cumplir la ley en beneficio, valga la redundancia, de la colectividad. Todos seríamos agentes promotores del cumplimiento de la ley. Usted me hizo acordar, ayer nomás un ciudadano llamaba al canal a quejarse de que habían ido justamente a matricular o a la revisión vehicular para matricular los vehículos en el Cantón El Carmen. Y de pronto se toparon de que efectivamente los atendieron muy bien en la Agencia Nacional de Tránsito, pero como estaban mal estacionados ahí en el sector donde está la policía, pues la policía hizo su agosto, dice el señor, que comenzó a notificar a todo el mundo por estacionarse mal cuando estaban en este proceso de revisión vehicular. Imagínense, yo creo que hay unos contrasentidos terribles. A mí me pasó un tema muy puntual. El día domingo, me parece 19 de mayo, cuando se posesionaban los parlamentarios andinos, yo tuve que salir 6 de la mañana para estar en la asamblea y regresaba. Y un policía, así medio estratégicamente puesto en una recta sinuosa, diría así media curva, que no es curva propiamente dicha, me detiene y me dice, ¿sabe que usted está con exceso de velocidad? ¿Pero por qué? Me dice, porque en curva usted no puede correr a más de 60 kilómetros por hora y viene corriendo a 68. Le digo, sí, pero resulta que aquí a la cuadra, ¿no es cierto?, hay un letrero que dice velocidad autorizada 100 kilómetros por hora livianos, 70 buses, una cosa así, y 60 pesados. Entonces pónganse de acuerdo. Y mire usted que no es chiste, a partir de eso, en algunos letreros de bajada de la LOAC Tandapi está puesto 60 kilómetros por hora, pero de subida en las curvas está a 100 kilómetros por hora. Entonces existe una total distorsión, ¿no? Distorsión, anarquía, y a mí me parece que es terrible lo que usted está mencionando. ¿Por qué? Porque si existe una comisión de tránsito, una agencia de tránsito, lo menos que tiene que hacer es tener una enorme zona de parqueadero para permitir estacionarse a los usuarios. Pues. Claro. O sea, debe darle facilidades. Aquí vivimos el país del absurdo, de las cosas raras, de las cosas incomprensibles. Ojalá que esto pueda cambiar, ojalá que las agencias de tránsito a nivel de país puedan ir corrigiendo una serie de abusos que están cometiendo. Yo quiero denunciar a la opinión pública. He conocido de casos de algunos conductores que, por ejemplo, aparecen sancionados con contravenciones en Cuenca. Y a mí me han dicho, pero doctor, yo nunca en mi vida he ido a Cuenca, no conozco Cuenca. Y entonces hay un pretextillo de decir de que no, lo que pasa es que eso estaba registrado en la Policía Nacional y como esa base de datos migraron ahora a la agencia, ahora es culpa de los policías y ahí hay un permanente
cruce de culpas. Yo creo que hay necesidad de empezar a poner orden en esas cosas y lo vamos a hacer. Quisiéramos invitar a la ciudadanía para que nos visite, para que acceda a nuestras cuentas en Facebook, en correo electrónico, en la Asamblea Nacional, y nos haga conocer de estos abusos, porque estos abusos nos permiten orientarnos para corregir la ley, para darle mejor eficacia a la ley y hacer que esta ley sea efectiva. Por ejemplo, me decían a mí choferes de taxi, doctor, $318 de multa es un abuso, o sea, es terrible para la gente que vivimos con un sueldo de $5 día, de $10 diarios, es terrible, o sea, nos quitan la comida del mes de nuestra familia y eso no puede continuar. Bueno, nos encantaría en realidad seguir conversando con el doctor